Comienza entonces la grabación de la segunda parte y final de la videoconferencia de la clase del día viernes 19 de junio en el curso Investiguemos Nuestro Futuro de Penta UC, año 2020, primer semestre, ¿verdad? Bien, y entonces, dentro de lo que estábamos haciendo, decíamos que nosotros en algún momento ya redactamos un ensayo, o al menos ya tuvimos una idea respecto de qué podíamos investigar y revisamos algo de contenido al respecto, ¿verdad? Cada una de las personas acá leyó sobre una problemática social que consideraba que existía y en función de eso, entonces, luego escribió en un ensayo respecto de cómo existía esta problemática y cómo podíamos verla en primer lugar como un hecho concreto y en segundo lugar cómo a ese hecho concreto aplicábamos un valor que nos permitía problematizar. Luego entonces de eso nos corresponde saber si es que efectivamente lo que dice la teoría, ¿verdad? Si lo que dicen los libros y los papers que nosotros leímos tiene relación con la realidad. Es decir, si podemos de alguna forma comprobar esa hipótesis que surgió en nuestro ensayo. Porque luego de entender esta estructura de la investigación científica, nosotros nos damos cuenta de que finalmente en un ensayo siempre hay una hipótesis, ¿verdad? Incluso cuando es un ensayo sobre una mera revisión bibliográfica, es decir, cuando yo leo lo que hay solamente sobre algo, sigue habiendo la hipótesis de que eso es lo que hay, de tal forma que un nuevo investigador, ¿verdad?, pueda realizar la misma investigación y darse cuenta de que surgieron algunos textos nuevos o tal vez que habían otros que el investigador anterior de los cuales no se percató, o que incluso este investigador anterior no quiso considerar algunos textos, ¿verdad? Que eso a lo largo de la historia ha pasado todo el tiempo y por tanto se realizan investigaciones bibliométricas o bibliográficas en las cuales se levantan marcos teóricos sobre eso. Eh, en función de eso, entonces, es que ahora nosotros vamos a probar si es que es verdad o no lo que nosotros decimos que existe, esa realidad que nosotros creemos que está y que por tanto podremos comprobar de alguna manera. Para eso, en la clase número 8 del día de hoy, es que fuimos, ¿verdad?, a las instrucciones del curso y nos damos cuenta, no, porque ingresé a la bitácora de aprendizaje, no la clase número 8. ¿Se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo? Esta es la clase número 8. Bien, y entonces vamos a las instrucciones y se dan cuenta de que, en primer lugar, aquí hay un tutorial para elaborar formularios en Google. ¿Esto por qué? Porque como ustedes ya se darán cuenta, tendremos que elaborar algunos formularios que después podamos compartir con algunas personas que contesten nuestras preguntas y nos digan si está bien o mal, si es cierto o no es cierto, tal vez si el problema existe o no existe, o tal vez que sí en realidad pasan por mucho estrés, por ejemplo, los enfermeros, pero en realidad eso no es problema porque también tienen mucho descanso. Estoy inventando, no estoy diciendo que sea así, es solo un ejemplo. Y entonces, en función de eso es que vamos a realizar un formulario en Google con preguntas que luego van a responder las personas que nosotros entrevistemos y en función de eso, ¿verdad?, vamos a poder comprobar o falsear nuestra hipótesis. Para eso es que también hay un tutorial que ustedes están revisando acá, que tenían aquí, que habla sobre la entrevista. ¿Por qué? Porque decíamos que si nosotros queremos, por ejemplo, demostrar problemáticas sociales, que no basta con probar hechos, ¿verdad?, científicamente demostrados, sino que luego hay que probar que esos hechos repercuten negativamente en el fuero interno de las personas, en sus pensamientos, ¿verdad?, al punto de que ellos lo problematizan. Porque hay muchas cosas que nosotros consideramos problemas que otras personas no, ¿verdad? Y por tanto, cuando se intenta solucionar una problemática social mediante una política pública o privada, lo que se busca es, en primer lugar, detectar, ¿verdad?, estas problemáticas. Y entonces ustedes podrán acá preguntarles, por ejemplo, a un grupo de enfermeros, ¿qué significa para ellos pasar por una situación de tanto estrés? Y si es que primero que todo es real que pasan por estas situaciones de estrés, ¿verdad? Y entonces nosotros acá tendremos dos estrategias. Una será el formulario en Google con una encuesta, de tal forma que ustedes podrán preguntar mediante un formulario y estas personas irán respondiendo. Y entonces, para esas personas primero tenemos que identificar, o mejor dicho, para ese mecanismo primero tenemos que identificar a 10 personas que nos interesen, ¿verdad? Cuando decimos que nos interesen, decimos que sean relevantes para probar lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, por ahí hay un grupo que es de los trabajadores de la salud,
decía que una opción era investigar con y preguntar a trabajadores de la salud, pero que probablemente por la situación que estamos pasando está complicado que tengan tiempo. Ahora, ojo con esto, suena un poco macabro, no apunto a eso, pero en este momento hay muchos trabajadores de la salud que están en sus casas porque han sido separados, ¿verdad?, de su labor por haber estado en contacto directo en contacto estrecho con pacientes. Y entonces decían, pero de todas formas ya, puede que haya problemas y nos encontremos a 10 trabajadores de la salud. Pero entonces luego hay otra pregunta, ¿verdad?, que se encuentra en este segundo cuestionario que subimos a la clase del día de hoy, y que es más bien súper simple. Primero sus datos de grupo, ¿verdad?, como siempre, para efectos de llevar el orden, pero luego nos preguntamos a qué grupo de personas deberían entrevistar y por qué, ¿verdad? Ahí decían, no, primer grupo, trabajadores de la salud. ¿Por qué? Porque son personas que pueden hablar en primera persona, ¿verdad? Pueden decir ellos mismos lo que sienten al ser trabajadores de la salud. Bien, pero ¿y si no podemos? ¿Qué pasa si no los puedo contactar, como decíamos, y entonces en caso de que sea imposible contactar a las personas de ese grupo, ¿hay alguna otra forma de comprobar su hipótesis? Y entonces en este momento abro la pregunta al equipo, digamos, al curso completo, y les pregunto, si no puedo contactar trabajadores de la salud, ¿cómo puedo hacer para demostrar esta hipótesis? ¿A quién más podría contactar para que me dijera esto? Sí, yo ya recuerde, Josefa, por favor, preguntar al grupo completo. Josefa me pregunta, me dice, profe, ya le mandamos la encuesta creada con mi compañera para que usted la revise. Sí, ya la revisé, Josefa, y precisamente por eso me estoy refiriendo a este ejemplo, porque fíjese que usted en la encuesta dijo que le podríamos preguntar a gente normal, digamos, que no fuera trabajadores de la salud, para efectos de preguntarles cuál es su percepción. Pero ahí, entonces, y por eso le reenvié el cuestionario, que la última pregunta no la alcancé a formular bien, estaba mal hecha, y por tanto usted respondió sí, pero en realidad no era una pregunta que estaba mal hecha, por tanto la reformulé. Y mi pregunta fue, ¿pero por qué yo le voy a preguntar a una persona normal que no sea trabajador de la salud, que no tenga idea de nada de eso, si es que es muy estresante la vida de la salud? O sea, la vida del trabajador de salud. Y entonces la pregunta es, supongamos que las 5 personas que entrevisto que no son trabajadores de la salud me dicen, sí, sabes que es muy estresante y sufren mucho. Bien, las 5, 100%. ¿Ese 100% es relevante para probar mi hipótesis? ¿Ellos son personas calificadas para decir eso? Porque distinto sería, por ejemplo, si usted me dice, le voy a preguntar, ya no puedo encontrar a personas trabajadoras de la salud porque están trabajando, pero puedo preguntarle a sus familias. Y entonces yo tengo una amiga que tiene un tío que sabe. Y entonces tengo otro amigo que tiene el papá que es enfermero. Y entonces tal vez no le pueda preguntar directamente a ellos y no sea una encuesta, por tanto, de percepción directa, pero tal vez le puedo preguntar a sus familias cómo ven a sus familias. Y entonces, claro, si mi prima que tiene un tío me dice, no, si es que hermano, el flaco lo pasa pésimo y cada vez que llega a la casa llega cansadísimo, duerme 2 días y después despierta solamente para irse de nuevo a trabajar, yo digo, sí, podría parecer, ¿verdad?, que efectivamente es cansador, ¿verdad? No me lo dice una persona normal, como que no tenga relación, tampoco me lo dice el propio trabajador de la salud, pero me dice alguien que tiene relación directa con él. Ahí Rosario nos dice, ¿quién es Rosario Ruiz de mis estudiantes? Delante les comentaba que contestaron una encuesta con el apellido Constanza Galás, creo, y no hay ni una Constanza Galás. Y entonces, Pamela, bueno, Rosario es Pamela. Eh, Acuérdense, porfa, de poner su nombre y no el nombre de otra persona. Bien, entonces Pamela dice, por ejemplo, obvio, ¿sabe qué? Ya no tengo trabajadores de la salud, pero sí conozco un montón de pacientes. Y ahí podría incluso clasificar a mis pacientes. Podría decir, hay pacientes que han sido operados. Hay pacientes que han sido intervenidos con cirugía interna, digamos. Hay otros pacientes que han estado hospitalizados, no sé, por desnutrición o algún problema que no implique ni operación, etcétera. Y entonces, en función de eso, le podría tal vez preguntar, y pareciera ser que mientras más cercano sea el paciente o mientras más experiencia tuviera,
más válida sería su opinión, por supuesto, ¿verdad? Yo he sido paciente, una vez me operaron, estuve 3 días hospitalizado, pero en realidad fue una operación al hombro, a los huesos, y estuve prácticamente dormido. Yo no podría tal vez ser una persona que acredite eso. Y si se fijan, si le pregunto al trabajador de la salud directo, es lo más confiable, ¿verdad? En cambio, si ya le pregunto a la familia, ya no solamente depende de la impresión del trabajador de la salud, sino que además depende de la impresión de la familia. Lo mismo acá con el paciente, depende además del paciente, por tanto lo ideal es que encuentren las personas más cercanas posibles al, a la hipótesis finalmente que estoy tratando de demostrar. Bien, y entonces acá lo que se pide en este segundo cuestionario es que agreguen un segundo grupo que tal vez no sea tan eficiente como el primero, pero que de todas formas les permita levantar alguna información sobre aquello que ustedes dicen que está pasando y que es problemático, ¿verdad? Y entonces este cuestionario está agregado aquí, donde dice resumen del diseño de la experimentación. Le estamos preguntando una parte que tiene que ver con a qué personas les va a preguntar. ¿Sí? Acá está el otro que tiene que ver con la lista de personas a las cuales ustedes van a agregar, los típicos nombres de identificación del grupo, y luego en función de eso entonces van a decir a qué persona van a entrevistar y por qué la van a entrevistar. Y luego, esas son 2 personas, y luego nos van a decir a qué personas van a encuestar, y van a ser 10 personas, ¿verdad? Idealmente 10 personas. Eh, entonces, con esto la próxima clase, y ya que nos van quedando solamente 2 clases para el final, la última clase es el día 4 de julio, es que en la próxima clase nos vamos a juntar y vamos a diseñar, por una parte, la entrevista con algunas preguntas y por otra parte, el cuestionario con algunas encuestas, ¿verdad? Las preguntas de la entrevista van a ser preguntas más bien amplias y ustedes van a tener que escribir ahí cuáles van a ser esas preguntas. Y las preguntas de la encuesta van a ser preguntas específicas para que nos vayan dando datos numéricos que se vayan tabulando de inmediato en gráficos de torno, ¿verdad? Y entonces, para hacer eso, es que obviamente van a tener las instrucciones antes y todo, pero primero tienen que hacer esto, que esto tiene que ver con lo que se conoce en investigación científica como la selección de cohorte, ¿verdad? Cuando uno hace una investigación científica y selecciona un grupo de personas, tiene que además explicar por qué le está preguntando a ese grupo de personas y no a otro grupo de personas. En función de eso, entonces, es que decíamos que la próxima clase ya vamos a diseñar los instrumentos, diseñar las preguntas de la entrevista y de la encuesta. Le iba a preguntar delante por qué no estaban pintando y no quise desconcentrarlo ni interrumpirlo, pero qué bueno que veo esa carita. Y entonces van a ser los instrumentos, la entrevista por una parte y la encuesta por otra. Y fíjense con esto, y ya para la última clase, que es el 4 de julio, lo ideal es que ustedes ya traigan hechas las entrevistas, ¿verdad? De tal forma que lleguen con los datos y me digan, ¿sabe qué, profesor? Unas personas dijeron esto y otras personas dijeron esto. Y entonces de aquí tengo el material. De tal forma que luego hagamos un periodo final, de ahí al domingo o al lunes, si es que se puede, de conclusiones, ¿verdad? Y entonces ustedes juntan todo lo que han hecho en el curso. Por una parte, el ensayo con la problematización de esa realidad social. Por otra parte, la experimentación científica que tienen ya con los datos de las personas, elaboran una conclusión y tienen su investigación científica del curso terminada. Por supuesto, es una investigación científica superficial, en el sentido de que no es una tesis de doctorado donde uno investiga 5 años, ¿verdad? Sino que es un diseño de la investigación que nosotros además vamos a ver validado preguntando a algunas personas. Eh, sobre eso, entonces, no se va a exigir ninguna forma específica de publicación, sin perjuicio de que si ustedes, por ejemplo, votan y quieren subir su trabajo a alguna plataforma como por ejemplo academia.edu, yo les puedo ayudar primero a licenciar su trabajo en Creative Commons y luego a subirlo también a la plataforma de academia.edu. Recordemos, eso sí, por supuesto, como siempre, que en redes sociales está lleno de personas y no todas las personas son... tienen buenos sentimientos, digamos, o sentimientos e intenciones constructivas para las demás personas, así que siempre hay que tener ojo cuando se trata de redes sociales y siempre se recomienda que mientras sean menores de edad, al menos sus padres le acompañen por ahí y de pronto eh, les ayuden a revisar a qué personas tienen en redes sociales, cuáles son sus contactos, etc. Así se evitan una serie de problemáticas relacionadas con
la infancia y la adolescencia en Chile y en el mundo. Bien, entonces, en resumen, para el día de hoy, la idea es que tengamos lista esta encuesta con las personas a quienes vamos a preguntar y podamos además decir por qué es importante preguntarle a esas personas, sea mediante la encuesta o mediante la entrevista. Vamos a salir de acá. Y acá están los dos tutoriales. Este tutorial es para elaborar la encuesta, este tutorial es para elaborar la entrevista, ¿verdad? Y entonces acá también se espera que dejen al menos registrada su cohorte, que especifiquen a qué grupo le van a preguntar, y luego, si no pueden acceder a ese grupo, un segundo grupo al cual le puedan preguntar, a ver ahora, al cual le puedan preguntar y para validar, ¿verdad? Cómo, eh, si es verdad o no lo que ustedes están planteando como hipótesis, ¿verdad? Entonces, al final, la siguiente clase realizan las entrevistas, la última clase ya llegan con el material sistematizado y una conclusión, y con eso ya tenemos su trabajo, o al menos su diseño validado de la investigación científica respecto de lo que ustedes plantean, ¿verdad? Por supuesto, ustedes en la medida que vayan creciendo, en este momento tienen 12, 13 años aproximadamente, en la medida que vayan creciendo, van a agregar ya no más pasos en realidad a la investigación científica, sino que van a profundizar aquellos pasos que han ido aprendiendo acá con distintos métodos, distintas herramientas que les permitirán aproximarse de mayor manera a la realidad. Lo que yo les aconsejo, por supuesto, es que para cada uno de sus trabajos del colegio, de la universidad o donde sea, para cada uno de sus productos que quieran vender, por ejemplo, las empresas que quieran montar, cada una de las innovaciones que quieran validar o proponer, utilicen estas herramientas, ¿verdad? Porque son las que en general se utilizan para levantar datos en cuanto a percepciones de personas en el ámbito de la ciencia. Benjamín dice, entonces las entrevistas con sus preguntas las elaboramos esta clase la siguiente. Las entrevistas en cuanto tal las vamos a elaborar la siguiente clase, porque les voy a explicar, ¿verdad? En los contenidos de esa clase les voy a explicar cómo se elaboran determinadas preguntas con la finalidad de levantar ciertas variables. Por una parte, ¿qué es una variable? Es un aspecto de la realidad que a mí me interesa, ¿verdad? De tal forma que si yo digo, por ejemplo, la delincuencia acá afuera, se genera por varias variables: la drogadicción, la pobreza, la falta de educación, el abandono social, la soledad de los espacios, la oscuridad del sector, etcétera, ¿verdad? Y entonces cada una de esas variables luego yo voy a buscarla con preguntas específicas. Y eso lo vamos a hacer la próxima clase, y las encuestas también las vamos a elaborar la próxima clase. Las vamos a elaborar, es decir, a diseñar, escribir, ¿verdad? Pensar, escribir, corregir, comentar, pero luego ya durante la última semana ustedes van a hacer ese trabajo de hacer la entrevista y la encuesta y sistematizar el material en lo que va a ser la última clase. Hoy solo necesitan precisamente el nombre de las personas y explicar abajo por qué estas personas son relevantes. Y acá, en el resumen del diseño de la experimentación número 1, necesitan explicar por qué ese grupo de personas, y si fracasan con ese por algún motivo, por qué podríamos ir por otro grupo de personas que nos permitiera decir lo mismo, o validar lo mismo, ¿verdad? Tal vez no con el mismo grado de confiabilidad, pero que nos permita en segundo lugar. Por ejemplo, decíamos que si no puedo acceder a trabajadores de la salud, entonces tal vez pueda acceder a su familia, eventualmente pueda acceder a pacientes, etcétera, etcétera. ¿Hay más preguntas o comentarios de cualquier índole? ¿No? ¿No hay preguntas? Oye, ¿cómo? Muchas gracias. Justo estaba sacando una fotito a la pizarra. Bien, entonces, sin más preguntas ni comentarios, nos despedimos, me despido cordialmente, les mando un abrazo fraterno a todas las personas que están acá. Por favor, cuídense mucho, no se expongan, anden atentas y sobre todo regulen, ¿verdad?, el estrés en estos días de trabajos finales. Siempre es bueno respirar profundo, exhalar lento
pensar unos 2 minutitos, pongan una alarma, 3 minutos. Cuando estén muy estresados, pongan una alarma, 3 minutos. Se van a un rincón, empiezan a respirar y a pensar en todo lo bueno que tienen y que en realidad darse cuenta de que lo malo no es tan malo, al menos, por ejemplo, cosas como el colegio, cosas como las notas, eso no es tan perjudicial. Sabemos que hoy en día hay un montón de gente que lo está pasando pésimo por muchos otros motivos, así que un llamado también al ánimo, a la calma y a relajarse de a poco. Eso sí, deben tener claro, creo yo, que este va a ser el semestre más estresante que tengan en cuanto a educación virtual al menos, porque es el semestre donde los profes están aprendiendo, ¿verdad? Así que tranquilen, esto no va a ser así siempre, no se desesperen, ya va a pasar, ustedes son fuertes y podremos salir de esto. Un abrazo a la persona que nos acaba de obsequiar, ¿verdad? Una imagen de su rostro. Y estamos en contacto, les mando un abrazote, cualquier cosa nos dejan las preguntas en Classroom. Cierra entonces la grabación del día viernes 19 de junio, perdón, siendo las 18:03. Les mando un abrazote.